La historia de JP Morgan es una que está profundamente entrelazada con la historia de América desde sus humildes comienzos hasta su ascenso como un poderoso banquero e industrial. JP Morgan dejó una huella imborrable en la economía de la nación. John Pierpont Morgan, conocido como JP Morgan, nació el 17 de abril de 1837, en Hartford, Connecticut. Provenía de una familia acomodada, siendo su padre, Junius Spencer Morgan, un exitoso financiero. Desde joven JP Morgan estuvo expuesto al mundo de las finanzas y los negocios. En la década de 1850, Morgan asistió a la English High School de Boston, y luego pasó a estudiar en la Universidad de Gotinga en Alemania. Regresó a los Estados Unidos en 1857, y comenzó su carrera en la industria bancaria, trabajando en la firma de su padre, J. S. Morgan & Co. En 1861, estalló la Guerra Civil, y Morgan jugó un papel fundamental en la financiación del esfuerzo bélico de la Unión. Ayudó a organizar la venta de bonos del gobierno, y recaudó el capital que tanto necesitaba para la guerra. Esta experiencia solidificó su reputación como hábil financiero. Después de la guerra, Morgan cofundó la firma bancaria Drexel, Morgan & Co. Con Anthony J. Drexel la firma se hizo conocida por su capacidad para recaudar capital para empresas industriales, particularmente ferrocarriles. Las conexiones y la perspicacia financiera de Morgan lo convirtieron en una figura confiable en el mundo de los negocios. A medida que la economía estadounidense se expandió a finales del siglo XIX, la influencia de Morgan creció. Se convirtió en un actor clave en la consolidación de industrias, como el acero y los ferrocarriles, a través de fusiones y adquisiciones. Su acuerdo más notable fue la creación de US Steel en 1901, que valía más de $1.400 millones en ese momento. Los negocios de Morgan se extendieron más allá de la banca, y la industria también jugó un papel significativo en la configuración del sector financiero. En 1895, ayudó a organizar un sindicato de banqueros que rescataron al gobierno de Estados Unidos durante una grave crisis financiera. Este acto le valió el apodo de Salvador del Tesoro de Estados Unidos. El poder y la influencia de JP Morgan no estuvieron exentos de controversia. Los críticos creían que ejercía demasiado control sobre la economía, y tenía una influencia indebida sobre los políticos. Algunos incluso lo acusaron de ser un monopolista y un enemigo de la clase trabajadora. A pesar de las controversias que lo rodeaban, JP Morgan continuó acumulando riqueza, y ejerciendo su influencia sobre los negocios y la política estadounidense. Sus tratos con figuras influyentes, como el presidente Theodore Roosevelt y el financiero Andrew Carnegie, solidificaron aún más su lugar en la historia. El legado de JP Morgan se extiende más allá de sus logros empresariales. Desempeñó un papel crucial en el desarrollo de las prácticas bancarias modernas, y ayudó a dar forma al sistema de la Reserva Federal, que se estableció en 1913. Su influencia en el sector financiero todavía resuena hoy. El 31 de marzo de 1913, JP Morgan falleció mientras dormía a la edad de 75 años. Su muerte marcó el final de una era, y el comienzo de un nuevo capítulo en las finanzas estadounidenses. Su impacto en la economía del país, y su legado duradero como titán de la industria no puede ser exagerado. La historia de JP Morgan es un testimonio del poder de la ambición, el ingenio y la determinación. Desde sus primeros días en Hartford hasta su ascenso como propietario de Estados Unidos, JP Morgan navegó por las complejidades de los negocios, y dejó una huella duradera en la historia de la nación. La influencia de JP Morgan todavía resuena hoy, dando forma al mundo de las finanzas y los negocios. Su historia sirve como un recordatorio del potencial de grandeza que se encuentra dentro de cada uno de nosotros, y el impacto que un individuo puede tener en toda una nación. Tras la muerte de JP Morgan, su legado continuó dando forma al panorama financiero de América. Su firma bancaria, JP Morgan & Co., sufrió varios cambios y fusiones a lo largo de los años, convirtiéndose finalmente en Morgan Chase & Co., una de las instituciones financieras más grandes del mundo. Morgan Chase ha mantenido una reputación por su poderosa división de banca de inversión e influencia global. La firma ha estado involucrada en importantes transacciones financieras, y jugó un papel en ayudar a estabilizar la economía durante tiempos de crisis, como la recesión financiera de 2008. A pesar de la prominencia de la firma, ha enfrentado críticas y escrutinio. Morgan Chase ha estado involucrado en varias controversias legales, como la debacle del comercio de ballenas en Londres en 2012, que resultó en importantes pérdidas financieras para el banco. La influencia de JP Morgan también se extendió a las artes, y la cultura. Tenía un profundo aprecio por el arte, y acumuló una vasta colección que incluía obras maestras de artistas de renombre como Rembrandt y Picasso. Su colección formó la fundación de la Biblioteca y Museo Morgan en la ciudad de Nueva York. Además de sus intereses empresariales y culturales, JP Morgan fue un generoso filántropo, utilizando su riqueza para apoyar diversas causas. Donó fondos a instituciones educativas, museos y bibliotecas, dejando un impacto duradero en los desarrollos culturales e intelectuales estadounidenses. El impacto de JP Morgan en el sistema financiero y bancario de Estados Unidos todavía se siente hoy. Su participación en la configuración del sistema de la Reserva Federal y su influencia sobre Wall Street sentaron un precedente para la regulación y operación de la industria financiera. Las lecciones aprendidas
de los éxitos y controversias de JP Morgan continúan dando forma a las regulaciones financieras y las percepciones públicas de las prácticas bancarias y comerciales. A medida que la nación seguía creciendo y evolucionando, la influencia de la riqueza y el poder de JP Morgan se extendió más allá de Wall Street. Él dio forma a industrias que iban desde el transporte hasta la energía, dejando una marca indeleble en la infraestructura de la nación. El impacto de JP Morgan no se limitó a los Estados Unidos, su influencia se extendió internacionalmente ya que financió grandes proyectos de infraestructura y facilitó el comercio global a través de sus relaciones bancarias. La perspicacia financiera y la personalidad descomunal de JP Morgan lo convirtieron en una figura tanto de admiración como de crítica. Su capacidad para navegar por el complejo mundo de las finanzas le valió un lugar entre los individuos más influyentes y poderosos de su tiempo. La historia de JP Morgan sirve como recordatorio del inmenso poder que pueden ejercer quienes controlan vastas cantidades de riqueza. También plantea interrogantes sobre las responsabilidades éticas que conlleva tal influencia. La vida y la carrera de JP Morgan son un testimonio de la interacción entre los negocios, la política y la sociedad. Los límites entre estos reinos se desdibujaron ya que la destreza financiera de Morgan a menudo influyó en las decisiones políticas y dio forma a las políticas económicas. Hoy en día, la influencia de individuos y corporaciones ricas en la política y la economía sigue siendo un tema de debate, haciéndose eco de las preocupaciones y controversias que enfrentó a JP Morgan durante su vida. Independientemente de la opinión de uno sobre JP Morgan y sus acciones, su historia sigue fascinando y sirviendo como punto de reflexión sobre las dinámicas de poder que dan forma a la sociedad. JP Morgan vivió durante una época de inmenso cambio y crecimiento en América. Sus contribuciones al desarrollo económico de la nación no pueden subestimarse, y su influencia todavía se ve y siente hoy. La historia de JP Morgan es solo un capítulo en la narrativa más amplia de la evolución económica y cultural de Estados Unidos. Sirve como un recordatorio de los individuos que dan forma a la historia y el impacto duradero que dejan atrás. JP Morgan, el dueño de América, fue una figura compleja cuya vida encarnó los triunfos y controversias de una época. Su historia invita a explorar las intersecciones de la riqueza, el poder y la influencia en la configuración del tapiz de la sociedad estadounidense. A medida que continuamos navegando por el panorama en constante cambio de las finanzas y los negocios, la historia de JP Morgan nos recuerda la importancia de comprender y examinar críticamente las fuerzas que dan forma a nuestro sistema económico. El legado de JP Morgan sigue vivo a través de las instituciones que ayudó a crear, y el impacto que tuvo en el sistema financiero de Estados Unidos sirve como una advertencia y una fuente de inspiración para las generaciones futuras que buscan dejar su huella en el mundo. La historia de JP Morgan, el dueño de América, es una historia de ambición, innovación, controversia y poder. Es una historia que continúa cautivando e influyendo en nuestra comprensión de las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. Mientras reflexionamos sobre la vida y el legado de JP Morgan, nos impulsamos a considerar el futuro y las posibilidades que tenemos por delante. ¿Qué lecciones podemos aprender de sus éxitos y fracasos? ¿Cómo podemos utilizar su historia como catalizador para crear una sociedad más equitativa y próspera? Es posible que estas preguntas no tengan respuestas definitivas, pero nos invitan a entablar conversaciones reflexivas, a cuestionar el status quo y a luchar por un futuro mejor. La historia de JP Morgan, el dueño de América, es solo un hilo en el rico tapiz de la historia de nuestra nación. Mientras continuamos escribiendo la historia de América, que aprendamos del pasado, abracemos el presente y demos forma a un futuro que encarne los valores del progreso, la inclusión y la oportunidad para todos. La historia de América es una historia que nos pertenece a todos y cada uno de nosotros.